¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre esos momentos extraordinarios en los cuales el propio Dios decide manifestarse delante de los hombres, decide mostrarse? Vamos a mirar Josué capítulo 5, versículos 13 al 15, uno de los muchos ejemplos que hay en la Biblia de esa pregunta que estamos haciendo hoy. ¿Cómo es una manifestación de Dios? Este es uno de tantos casos. Josué 5:13. Un día en que Josué estaba cerca de Jericó, de pronto levantó la vista y vio delante de él a un hombre con una espada desenvainada en la mano. Se acercó a él y le preguntó: ¿Eres uno de los nuestros o eres de nuestros enemigos? El hombre respondió: ni lo uno ni lo otro. Soy el príncipe del ejército del Señor y por eso he venido. Entonces Josué se inclinó con el rostro en tierra y lo adoró, mientras decía: ¿qué órdenes tiene mi Señor para este siervo suyo? El príncipe del ejército del Señor le respondió: quítate las sandalias de tus pies, porque estás pisando un lugar sagrado. Y Josué obedeció. Padre glorioso, Señor Dios altísimo, te damos infinitas gracias porque a ti te place, Señor, acercarte al hombre que es como nada. A tu criatura, Señor, tú le quieres expresar tu amor y tus cuidados de formas muy especiales. Y a veces decides manifestarte de una forma sensible, visible, Señor, para que sepamos que el Dios en el que creemos es completamente real, que es un Dios presente y auténtico, que no es simplemente una fe ciega donde se nos pide que creamos en un Dios invisible, sino que ese Dios le place mostrarse de muchas maneras. Gracias, Señor, por la palabra que nos das hoy. Gracias porque vas a abrir nuestro entendimiento, nuestra comprensión, Señor, de tus cosas. Vas a abrir nuestros horizontes de vida y porque vas a tocar profundamente nuestra vida, nuestra existencia, y la vas a transformar en una vida nueva hoy con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el Señor escogió algunos momentos dentro de su voluntad. No sabemos por qué unas veces se manifiesta, otras no, y por qué cuando se manifiesta lo hace de ciertas maneras y otras diferentes. Eso está en la plena potestad y voluntad de Dios. Aquí tenemos que Josué se estaba preparando con el ejército de Israel para la gran batalla de Jericó. El Señor había pedido que el pueblo se santificara, pero seguramente quería mostrar varias cosas. Se me ocurre que una de ellas es que tenía una enseñanza preparada y era la de que no solamente iba a ser una guerra física, material, sino que también habría una guerra espiritual y que por esa razón el príncipe de los ejércitos del Señor se iba a manifestar ante los ojos, ante los sentidos de Josué de una forma maravillosa, espectacular. Se presentó como un soldado con una espada desenvainada, diciendo: estoy listo para la batalla. Me imagino que otro propósito del Señor también era transmitir valentía, fortaleza al guerrero Josué y a los guerreros de su pueblo que iban a emprender la batalla de Jericó. Pero ocurre que también pide otra cosa en este momento, y es la santidad, la santificación. Le dice el Señor: quítate las sandalias de tus pies, porque estás pisando un lugar sagrado. Dentro de la costumbre oriental existía la de, en muchos sitios, el visitante entrar descalzo a las posesiones de los que brindaban su hospitalidad, porque las sandalias llegaban sucias del camino.
Aquí hace exactamente igual el Señor para que Josué muestre una señal de respeto. Le enseña que ese sitio es sagrado porque Dios así le plació llamarlo, así lo tomó, y Josué inmediatamente obedece. Las manifestaciones del Señor necesariamente están relacionadas con la santidad, como vamos a verlo adelante. Es decir, quizá a Dios se le aparezca en algún momento, se le manifieste en algún momento a alguien que no está en completa santidad, pero la mayoría de las veces el Señor requiere esa santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Tenemos aquí en este pasaje un encuentro personal con Dios. Quisiera que colocaras este pasaje y esta última frase en tu corazón, hermano que oyes. Un encuentro personal con Dios. A la iglesia del Señor le está faltando tener este tipo de encuentros directos y personales con Dios. Seguramente una de las razones es la falta de santidad. Otra, que quizás muchos no se sientan dignos de que Dios se manifieste en sus vidas, pero me atrevería a decir que la causa más frecuente es la ignorancia de la palabra, porque vamos a ver cómo Dios se manifiesta. En este encuentro personal hay una manifestación de Dios al hombre. Y entonces hay una pregunta. ¿Tú, oyente, quisieras tener ese encuentro personal, esa manifestación divina de parte de tu Señor? Y si es así, ¿cómo ocurre hoy esa manifestación, ese encuentro? Vamos a acudir a la palabra para que nos responda directamente el Espíritu Santo a través de la Escritura. En el Antiguo Testamento son frecuentes este tipo de manifestaciones, pero en el Nuevo Testamento aparece una forma poco entendida y poco estudiada. Juan 14:21 nos da la promesa de que eso es así. El que tiene mis mandamientos y los obedece, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Vimos la sucesión, como el Señor construye esta expresión a partir del corazón inspirado de Juan cuando lo consigna en la Escritura. Primero, el que tiene mis mandamientos, o sea, el que conoce de Dios y los obedece. A ese le diré que me ama, y si me ama, yo me manifestaré a él como expresión de mi amor. Es por esta razón que no es a todo el mundo que Dios se va a manifestar, sino solamente a aquellos que son parte de su pueblo, que conoce su palabra y que tienen el corazón dócil y obediente. En Colosenses 1:26 al 29 y después en el capítulo 2 del 1 al 3, repito, Colosenses 1:26 al 29 y 2:1 al 3, tenemos una enseñanza con respecto a esto. Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos, y que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Este pasaje entonces nos muestra lo siguiente. Primero, que hay un misterio que ha sido revelado en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, porque estaba oculto antes. Precisamente lo que vemos es que el Señor se manifestaba como a Él le placía y a quienes a Él le placían, pero que ahora está revelando lo que era un misterio antes, algo que no era conocido por todos y que es muy sencillo. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo dentro de ustedes. Cristo morando en ustedes y viviendo por causa de que lo han aceptado como Salvador. Es el misterio actual.
Estoy haciendo énfasis en esto, hermanos, porque hay muchas personas que dicen haber recibido al Señor Jesucristo, pero que nunca han llegado a conocer este misterio, el de Cristo viviendo dentro del creyente, Cristo morando y operando dentro del Hijo de Dios. Por eso dice la esperanza de gloria. Y se refiere eso a que cuando Cristo mora dentro de nosotros tenemos la esperanza de ver la gloria cuando muramos o cuando el Señor venga por nosotros. Pero dice también que tenemos la esperanza de ver la gloria de Dios aquí y ahora, porque Cristo está dentro de nosotros. ¿Qué es ver la gloria? Vamos a ver a lo largo de esta palabra, la que nos corresponde examinar hoy, que las manifestaciones de Dios son múltiples, que ver la gloria de Dios es mucho más que entrar a una iglesia y oír un sermón, que la vida cristiana es más que lo que la mayoría han estado experimentando, y que el propósito de esta enseñanza es que cada uno se pregunte cómo es que el Señor, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu se manifiestan en el creyente. Se manifiestan. No solamente moran, no solamente están ahí, sino que van a producir señales muy claras sobre esa manifestación. Esa es la esperanza de la gloria que Dios nos da viviendo dentro. Su vida sobrenatural. No solo salvación, sino todo un bagaje espiritual, todo un equipaje, una serie de dones y de frutos dentro del creyente, en el cual mora Cristo. Continúa el versículo 28. Nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría, a fin de presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad. Con este fin trabajo y lucho con todas mis fuerzas y con el poder que actúa en mí. Entonces Pablo acaba de expresar cuál es el misterio que se ha revelado en este pacto. Y a continuación, en el versículo 28 y 29 nos dice que él ha tenido una carga muy grande para enseñar al pueblo de Dios que hay un propósito, que es presentar perfecta a Cristo Jesús a la humanidad que lo recibe. El propósito de ser cristiano es el de expresar a Cristo, pero no por una simple copia, como piensan algunos. Saber cómo obró el Señor y entonces tratar de reproducirlo con las propias fuerzas. Se trata de permitirle a Cristo vivir su vida dentro de nosotros. Y entonces lograremos la perfección, porque es obra de Cristo mismo, obra de Dios, no del hombre. No es tratar de echar el pecado fuera de nuestra vida, sino es que Cristo lo saque. No es tratar de producir virtudes dentro de nosotros copiando lo que dice la Escritura, sino que Cristo, al alimentarnos como vid verdadera, produzca en nosotros el resultado de la vid, que es el fruto. Por eso Pablo tenía esa carga. Seguramente hubo momentos en los cuales se sentía incapacitado, impotente para tratar de transmitirle a aquellos que venían detrás de él, a aquellos que estaban empezando en la vida cristiana, que tenían su entendimiento bastante cerrado, que no habían logrado ni siquiera comprender sino las verdades más básicas. Trataba Pablo de pasarles ese tesoro que era más allá de una vida espiritual, era la vivencia de un Dios vivo morando en su criatura. Pregúntense, hermanos, ¿qué puede pasar si Dios está morando en mí? Si el Dios que creó los cielos y la tierra, todo el universo, está dentro de mí, ¿qué no puede hacer en mí? ¿Cuánto yo estoy comprendiendo esa tremenda verdad? ¿Y cuánto estoy permitiendo que Cristo haga en mí? ¿Cuánto estoy dispuesto a caminar con Él para que sea hecho en mí esa obra prodigiosa, que es una perfección de toda la humanidad ante Cristo? Dice en el versículo 1 del capítulo 2 de Colosenses: quiero que sepan que es grande la lucha que sostengo por ustedes
y por los que están en la Odisea, lo mismo que por todos los que nunca me han visto personalmente, para que su corazón se anime, para que tomen la decisión, para que se llenen de entusiasmo en esta búsqueda. Y continúa, y para que permanezcan unidos en amor hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y del entendimiento. Fe que termina en convicción y en comprensión, para que conozcan el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Vuelve al principio, el misterio que es Cristo en ustedes, para que sea conocido, para que tú lo comprendas, Señor, para que mirándolo digas, yo lo quiero, y para que diciendo lo quiero, también digas, quiero una manifestación continua de Dios en mí. Versículo 3 termina diciendo, en quien se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es lo que les decía. Si Cristo está en mí, cuántas cosas tan hermosas, tan maravillosas, tan increíbles podrán ocurrir en mi vida. Vamos a ver entonces que hay 3 manifestaciones de ese misterio que es Cristo en nosotros. La primera está en la Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 27 y 28. Primera manifestación del misterio de Cristo en nosotros. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. El hecho que Cristo esté morando dentro de nosotros inmediatamente nos convierte en miembros de su cuerpo. Somos unidos todos los creyentes verdaderos y espirituales en un solo cuerpo, una sola iglesia espiritual. No que haya 10 o 50 iglesias locales, sino que las verdaderas iglesias locales están unidas todas en el Espíritu, porque son el cuerpo de Cristo, pero eso produce un efecto que está en el siguiente versículo, 28. En la iglesia Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles, luego profetas, en tercer lugar maestros, luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Estos son dones. ¿Por qué dones? Es lo que Dios da como capacitación para que cada miembro del cuerpo de Cristo tenga una función particular. No para competir, sino para colaborar, para trabajar para Dios, para que la obra crezca cada día trayendo más almas y sanándolas. Dios, obviamente, pero a través de instrumentos conscientes y comprometidos, porque han desarrollado sus dones. ¿Qué don tienes tú, hermano, de parte del Señor? Esta es apenas una pequeña lista, hay muchas más en la palabra de Dios. Pero entonces, mira, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esta es la primera manifestación de Cristo morando en ti, que te convierte a ti en parte del cuerpo de Cristo y un cuerpo con funciones y con dones sobrenaturales. Segunda, Gálatas 3:27. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. ¿Cómo entiendo esto? Cuando yo me levanto por la mañana, lo primero que hago es limpiar mi cuerpo en la ducha. Después me pongo el vestido con el cual salgo al mundo. El vestido dice mucho de mí. A veces dice en qué trabajo. Por ejemplo, un bombero, un policía, un médico, tienen ciertos distintivos en su vestidura. Otras veces no dice mi trabajo, pero sí habla de mi dignidad, de mi pulcritud, de mi limpieza. Porque es fácil comprobar, si yo salgo con un vestido roto o sucio, voy a ver que me miran de una manera especial. Pero si salgo limpio y pulcro, me van a mirar de otra manera. Espiritualmente ocurre lo mismo. Si yo me revisto de un vestido sucio, de pecado, eso se nota. Muchos perciben
en mi mirada, en mi actuar, en mi actitud, en la forma como hablo, si estoy en paz o no con Dios. Cuando estoy en santidad, cuando tengo mi conciencia limpia, mi mirada es transparente, es cristalina. Soy confiable a los ojos de los demás. Mi voz expresa confianza en Dios. Todo eso es el estar revestido de Cristo, que hace que otro quiera buscar un vestido igual. Es la segunda manifestación. Entonces ahora el Señor se expresa externamente en mí. Pero la tercera manifestación es la expresión interna. Juan 14, 23. En Reina Valera dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. En la Reina Valera contemporánea dice más o menos lo mismo. Jesús le respondió: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. No está hablando de una expresión o manifestación de Dios momentánea, como fue el caso de Josué que vimos hoy, o cuando habló con Abraham, o cuando se le manifestó a Moisés en la zarza ardiendo, sino que aquí es permanente. Dice: nos quedaremos a vivir con él, en él. En este momento, hermano, la Trinidad santísima y sobrenatural está morando en tu corazón. Y es probable que tú seas consciente en algunos momentos, pero va a ocurrir que en muchos momentos pierdes esa conciencia y por tanto desperdicias una vivencia espiritual sobrenatural. La tercera manifestación de Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo en ustedes, como esperanza de la gloria, es la vivienda permanente de ellos. Tenemos un resumen glorioso de esto en Efesios 3, 14 al 21, porque estos no son conceptos de un hombre, no son conceptos míos, es la palabra la que está hablando claramente sobre esto. Efesios 3, 14. Por esto me arrodillo para orar ante el Padre, de quien toda familia en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre. A Él le pido que en su infinita grandeza les conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. Otra vez Pablo está expresando aquí con una carga. Se arrodilla para orar por los efesios, para que los efesios puedan entender el misterio de la grandeza, el misterio de la presencia de Cristo en ellos. Les conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu, decía el versículo 16. En el 17 dice: pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe, y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Este es el versículo central de toda esta enseñanza. Pablo está clamando, está gimiendo, está con carga, está con urgencia, para que el pueblo de Dios tenga esa revelación iluminadora de lo que es la vida cristiana. Y está gimiéndole al Señor para que el Padre conceda en el entendimiento de cada uno de nosotros entender que Cristo vive por fe. Pero no solo que entró por fe, no solo que es Salvador por fe, sino que cada día Él puede hacer grandísimas obras por esa misma fe. Se trata de creer que esta palabra es así. Se trata de tomarla y entenderla y vivirla después, porque se ha creído en ella y se ha dicho: Señor, tú me mostraste hoy que estoy perdiendo mi tiempo, que hay una presencia viva del Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra. Y esa manifestación con toda seguridad no es en vano, sino que quiere hacer muchas cosas en mi vida. Quiere expresar transformación, sanidad, pero también bendición para otros. Y por tanto, todo aquel que entiende esta palabra va a sentir la misma carga de Pablo y de cualquier predicador que esté consciente de lo que esta palabra significa. Pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe.
Cada mañana te tienes que levantar y decir, creo en que el Señor Jesucristo está morando en mí, que hoy va a hacer grandes cosas, que hoy me va a hablar, que hoy me va a mostrar con su Espíritu Santo, como guía, como maestro, lo que yo tengo que hacer, cómo tengo que vivir. Y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Es que la cuestión está en entender que el amor bíblico no es solamente un sentimiento. El amor bíblico es la fuerza que mueve el mundo. El amor bíblico es la paz, es la armonía, es la bendición, es la abundancia. El amor es lo que hace Dios con nosotros cada día, que no siendo dignos, nos regala todos los días bendición nueva. Así podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es su amor. Esto es una tarea de todos los días. Poder comprender cómo Dios se manifiesta con su gracia, con su misericordia, que es su amor en cada momento de mi vida. Versículo 19. El amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento, pero a pesar de eso pido a Dios que lo puedan conocer, de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. ¿Oíste? ¿Estás con el corazón en la mano y con los oídos completamente abiertos? Dice aquí, se llenen completamente de todo lo que Dios es. ¿Y para qué, hermanos? ¿Solamente para entrar a una congregación? ¿Solamente para leer un versículo de la Biblia? Si Dios pleno, total, abundante está en ti, no me caben las palabras de todo lo que puede hacer. Es a ti a quien corresponde relacionarse de tal manera con ese Dios tan gigantesco, tan poderoso, pero que te ama tanto, para que Él te muestre cada día toda su abundancia. Versículo 20. Por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Ahí está. No hay mente humana que pueda imaginar todo lo que Dios puede hacer. Por eso termina el versículo 21. Y es lo que pido que tengas en este momento si tuviste esa revelación. Gloria a Dios en la iglesia y en Jesucristo, por todas las generaciones, para siempre. Amén. Padre, gracias, gracias Señor, gracias. Gracias te sean dadas por la eternidad, Señor. No nos cabe en la cabeza, ni en el corazón, Señor, entender toda la abundancia que tú nos quieres dar. Perdónanos, Señor, porque somos necios, porque somos tercos, porque somos duros, Señor, porque somos perezosos, somos inconstantes, Señor, para ti. Tú quieres traer todo el poder de tu Hijo, que es el mismo tuyo, el del Espíritu Santo, Señor, a nuestra vida. Tú quieres mostrarnos cosas inefables. Quieres hacernos vivir momentos inolvidables, sobrenaturales, asombrosos, Señor. Y nosotros muchas veces estamos ocupados con tantas tonterías, con tanta pérdida de tiempo, Señor, en vez de levantarnos cada día, empezar a hablar contigo y tratar de descubrir qué es lo que quieres darnos hoy como bendición sobreabundante, Señor. Ayúdanos, Padre, de nosotros mismos. Ayúdanos a quitar toda nuestra carnalidad, toda nuestra comodidad y pereza, todo nuestro egoísmo, y entender que viviendo la vida plena y abundante que el Señor Jesucristo prometió, seremos precisamente así, llenos, colmados, gozosos y en paz en todos los aspectos de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.